La sospecha, si vamos al diccionario, que es donde hay que ir siempre, pues es una especie de conocimiento por inferencia, imaginación de que algo no es como es. Asociamos ideas, asociamos causas y efectos, estamos continuamente realizando asociaciones en los recuerdos. Entonces, muchas veces nos lleva a errores. La sospecha y el engaño van íntimamente relacionados. Uno es el complementario del otro. Y yo creo que la sospecha y el engaño llevan existiendo en la especie humana, incluso muy posiblemente antes de que fuéramos Homo sapiens. Caso 08, año 1, cliente Amelia. Tras 3 jornadas de seguimiento de A punto de punto, descarto la infidelidad, al menos la infidelidad al uso. Tras salir de su oficina, A punto de punto se dirige a un parque cercano y allí, sentado siempre en el mismo banco, permanece entre 2 horas y 2 horas y media, después regresa a su casa. Raro, pero no infiel. Caso cerrado. No conocer la respuesta de algo, no saber por qué o sucede algo, es como una especie de picor que no te puede rascar. Los poderes, el poder, tanto en lo económico como en lo político o en lo militar, está actuando en episodios que muchas veces desconocemos. Toda sospecha, siempre dentro de una lógica, pero toda sospecha siempre será bienvenida. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Sí, ya acabé. A mí las historias de cuernos la verdad es que me interesan bastante poco, pero bueno, no estamos para elegir. Ya, ¿y tú? Sí. Ey, un momento, espera, a ver. Con razón decía yo que me había cruzado con alguien esta mañana en el parque. A las personas nos gusta entender las cosas. Somos un mono inteligente al que le ha ido muy bien, porque siempre nos estamos preguntando por qué. Porque nos gusta resolver problemas. Nuestro cerebro, cuando resolvemos un problema, digamos que nos premia, pero el cerebro no sabe si la respuesta es correcta o no es correcta. No tiene manera de distinguirlo. ¿Te acuerdas de Trapero, Yago Trapero, que estuvo en nuestra boda, que trabajaba en la agencia? Lo he pillado detrás de mi objetivo. No sé qué puede querer él del aburrido de Adolfo Domínguez. El marido de la amiga de mi madre. Cariño, el único caso que he tenido este mes. Venga, te dejo, venga, un besito, chao. Cambio mi visión del caso. Quizás Domínguez sea algo más que un marido aburrido. Trapero, ¿tú qué pintas aquí? La palabra detective tiene que ver con la detection, que es lo que hacen los médicos. Utilizan un paradigma con cosas que conocen, descubren cosas que no conocen. Sherlock Holmes está escrito por un médico. O hay hubo un médico que a mí me gusta mucho, Morelli, y descubrió sistemas de atribución en las obras de arte. Morelli era médico y Conan Doyle era médico. Porque están habituados a un paradigma que es descubrir cosas desconocidas a través de cosas conocidas. Pues no sé si creerle. Sé que por la infidelidad no es. ¿Pero él qué te ha dicho? Ya te vi ayer. Poca cosa. Me ha dejado intuir por dónde van los tiros. Mira, la empresa de Domínguez quiere informes de sus empleados porque planea despidos. Es posible que las cosas cambien. Mañana tengo un posible cliente. Bien, ¿no ves, cariño? Hay que tener paciencia, poco a poco. Bueno, pero me jode quedarme con la duda. Hay muchísimas cosas que nos hacen sospechar. Para empezar, nos hace sospechar el hecho real de que existen conspiraciones y existen abusos. La sociedad siempre, de alguna manera, han impuesto sus criterios personas que son capaces de engañar a los demás con mucha más facilidad. Entonces, de estos hay muchos.
parecemos los demás quizás un poco ingenuos. No es que lo seamos, es que aquellos que están de alguna manera controlando nuestro comportamiento, no en un control inconsciente, pero sí manipulando nuestra forma de ver las cosas, tienen mucha facilidad, tienen mucho conocimiento para hacerlo y lo hacen bastante bien. E incluso también hay que tener en cuenta otra cosa, y es que a nosotros, a los seres humanos, nos gusta que nos engañen. ¿Por qué? Porque nos da un cierto confort, nos calma la ansiedad. Desconfiemos de la gente que tiene poder, porque la gente que tiene poder, cuando puede, abusa de ese poder. Por otro lado, es muy tentador sospechar de oscuras conspiraciones cuando no entendemos algo. Porque de esa manera lo entendemos. Y sobre todo yo creo que te evita una cosa terrorífica, que es darte cuenta de que en algunas ocasiones las cosas no pasan por nada. ¿Cuánto tiempo piensan tenerme aquí? Colaborar y el tiempo será corto. Cuanto antes acerques a contarnos cómo te metiste en este asunto, mejor para todos. ¿Cuándo escuchaste lo de la Operación Memphis por primera vez? La conjura, El crimen. El misterio. Más allá, enigmas. la superstición. Hombre, ¿qué tal? Hola. Alonso Bosch. Mire, soy Sonia Ventura. Siéntese, por favor. Encantado. Bueno. Caso 09, año 1. Cliente A.B. Sé que parece increíble, pero creo que alguien quiere deshacerse de mí. El cliente refiere que un vecino suyo escritor ha desaparecido en extrañas circunstancias. Últimamente pasaban cosas muy raras en su casa. Reuniones hasta altas horas de la mañana, gente extraña. Ya hace una semana escuché un ruido, un disparo. Fue corriendo a la puerta y desde allí vio salir del piso vecino varios hombres. Y a la mañana siguiente, mire, sí. Este mensaje estaba en mi buzón. Sí, Operación Memphis. Sí. Ajá. Solemos dejarnos mensajes, tenemos buena relación. A mí me gustan las novelas de misterio que escribe, pero este es diferente. Sí. Este es diferente, mire. Hay símbolos, hay una cruz templaria, un símbolo masón. Yo creo que está relacionado con su desaparición, he intentado buscarle, pero no soy un profesional. Ya. Y estoy asustado porque creo que alguien ha empezado a seguirme. ¿Usted ha visto a alguien? He sentido que alguien me seguía, sí. Hay alguien detrás de mí. ¿Por qué le diste crédito? En las épocas de incertidumbre no queda claro dónde está el poder. Entonces, en la medida en que las teorías de la conspiración proponen una situación que está explicando parte de la situación, son muy tranquilizantes, porque por lo menos están poniendo un poco de orden. No todo es tan caótico, no todo está tan en crisis, sino que hay alguien por lo menos que tiene un plan. Realmente vivimos en un mundo en el que no tenemos todos los datos, tenemos que tomar decisiones continuamente sin saber todo lo que ocurre. Entonces, cuanta más incertidumbre tenemos, es más fácil que seamos más manipulables. Caso 09, año 1. Cliente A.B. El seguimiento está confirmado. Sin duda, A.B. está bajo vigilancia. No he podido confirmar la desaparición del escritor. He llamado a la editorial y me han dicho que está fuera, que probablemente esté escribiendo y que no le gusta que le molesten. Tendemos a sospechar. Cuando algo ocurre, tendemos a sospechar que puede haber algo malo. Pero sea malo o bueno lo que esté ocurriendo, tendemos a sospechar o a pensar que hay alguien detrás. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está preparado para buscar intenciones, buscar planes de acción, entender las cosas en función de causa-efecto. Si algo ha ocurrido, algo y sobre todo alguien lo ha causado. En primer lugar, todo lo que es búsqueda de causa-efecto es absolutamente necesario hoy en día, y lo ha sido a lo largo de nuestra historia evolutiva, ¿no? Necesitamos saber
Cuando ha habido un problema, cuando ha habido un incendio, necesitamos saber a qué se ha debido para poder prevenirlo en el futuro. Claro, y más aún si pensamos en nuestros antepasados, en la antigüedad, ¿no? Pensemos en Atapuerca. Había tantas cosas que no sabían a qué se debían. O sea, ellos necesitaban buscar causas, pero conocían muy poquitas causas en realidad. Cuando no sabían a qué se debía la lluvia ni cómo conseguir lluvia, pues se ponían a bailar porque era lo que ellos pensaban que producía la lluvia. Tenemos que sospechar del mismo modo que tenemos que ser críticos ante las cosas en cualquier ámbito de la vida, tanto en la vida personal como en la vida profesional, como en la vida social. Cualquier información, cualquier cosa que nos cuente alguien interesado en que determinados hechos sean como ellos opinan que han sido, como es bueno que se crea, tenemos que sospechar. La sospecha tiene grados. Puede haber una pequeña suspicacia ante un roce involuntario en el metro, o puede haber la gran paranoia. Yo diría que hay gente que piensa que todos somos simpáticos, como Hume, porque era escocés y bebía cerveza, o gente como Hobbes, que nació del miedo y dijo, Dios mío, el hombre es un lobo para el hombre, y tenía mucho miedo y construía el Leviatán. La sospecha es una permanente desconfianza que está alimentada por múltiples causas. Hay gente que están intentando sacarnos, robarnos el voto, robarnos el dinero, robarnos la dignidad. Lo están intentando, es verdad. Y en ese sentido la sospecha es legítima. ¿Cuándo se empieza a transformar en algo patológico? Pues cuando empieza a cubrir aspectos que van más allá de eso. Hay que decir que los límites entre lo patológico y lo normal prácticamente están borrosos. Cuando ya es algo excesivo y que incluso impide llevar una vida normal, ahí estamos hablando de una patología. Pero cuando eso se dispara mucho, cuando se sospecha mucho, se puede convertir en una enfermedad, pero por cuestión de cantidad, de sobrepasar una cantidad, no una categoría diferente. Nuestro sistema cognitivo tiene cierto horror vacui, o sea, tiene miedo a la ausencia de explicaciones. De hecho, es una característica de nuestro cerebro, de nuestra mente. Queremos saber el porqué de las cosas. Los niños siempre están preguntando el porqué de las cosas. Los niños desmontan los juguetes sistemáticamente para ver cómo funcionan, para ver las tripas. El cerebro en general, en la búsqueda de estas explicaciones, le da igual que sea verdad o no. Se inventa explicaciones ad hoc en el momento para intentar quedarse satisfecho con esa necesidad de buscar explicaciones a todo. La
teoría de la El conspiración. secreto, las sociedades secretas, anónimos, espían. Agente de la conspiración. Conspiranoias. En el cerebro humano hay dos sistemas de pensamiento. Uno que le llaman el sistema caliente, que está basado en las emociones, en la respuesta rápida, en lo que parece probable o lo más aparente. Y el otro sistema sería un sistema frío, un sistema más basado en el razonamiento, que necesita más tiempo y necesita sobre todo más esfuerzo. Lo curioso es que es la irracional, la caliente, la que más funciona. El fenómeno del contagio es muy conocido en psicología. El contagio además puede afectar incluso a la percepción, puede llegar a hacer que la gente vea cosas que no hay o escuche cosas que no existen. Y es que prácticamente todo el cerebro es un espejo. No es una característica que se circunscriba a una pequeña parte del cerebro. Cuando vemos a alguien en el exterior hacer algo, nuestro sistema nervioso lo imita de alguna manera. Es decir, alguien con una cara de pánico que está contando que está viendo algo por este contagio hace que los demás enseguida sientan ese miedo y ese mismo miedo y esa situación acabe haciéndolos ver lo que aparentemente está viendo la otra persona o está escuchando. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Saludos de Bruno Cardeñosa. Y un día con bastantes noticias luctuosas. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal el día? ¿Mejor? ¿Pasas mucho frío? Si yo no sé, desconfío. Si yo no sé, sospecho. Y si yo no sé, pretendo que hay un secreto al que debo alcanzar. Esto lo explicaba muy bien el gran sociólogo de la sospecha, que es Erving Goffman. El secreto adopta muchísimas posiciones. Está el pequeño tapujo o el misterio, como el secreto de los secretos. ¿Qué sabe de su vida privada? Ya empieza a creerme, ¿verdad? Pues poca cosa. Nunca hablábamos de nuestras intimidades. Yo sé que está separado y que tiene una hija, pero hoy ha pasado algo diferente. El tema del secreto para mí es fascinante. La gente tiende a pensar que tiene un secreto, es oculta una información. Y estudiando con detalle y con atención el secreto y las manifestaciones del secreto, no es cierto. El secreto, primero, no tiene nada que ver con la ocultación. La ocultación es otra cosa. El secreto, por ejemplo, circula. Ha llegado un mensajero con esto a su nombre. No estaba y he firmado el albarán. ¿Dice bien? Y de ellos es el secreto y vinculado al secreto los signos de alarma y con los signos de alarma la sospecha. Las sociedades secretas es un modo de establecer una pertenencia a un nosotros muy drástico. ¿A usted le dice algo esto? Y que un vínculo importante es mantenemos un secreto, aunque el secreto se esté vacío. Estamos buscando la cruz y la cruz realmente es esta. Esta es. La sociedad secreta como tal viene desde la Edad Media, desde una etiología, desde unos componentes, desde unos rituales que van a ir evolucionando según las distintas tendencias ideológicas.
No es lo mismo acercarse a la conjura de Pisón en la época romana, en tiempos de Nerón, que acercarse a la conspiración de los iguales en la Revolución Francesa o acercarse a lo que supuso incluso la intentona del asesinato de Hitler, la Operación Valquiria. Creo que en historia hay que distinguir perfectamente la validez de lo que supone la conspiración, que como tal son perfectamente identificables, de lo que son las teorías conspiratorias. La teoría conspiratoria que hoy florece, se multiplica. Esto está metido en historia. En esto. Y es también la estrella de Orden del templo y la cruz del templo. Para descubrir un significado oculto ignorado hasta hoy. Esto es un poco siniestro, la verdad. Mira. Ajá. O sea, que tiene que ver los templarios con el tarot aquí. Mira lo que he encontrado hoy. Este es el Jewish Times. Básicamente están celebrando la comunidad judía en Estados Unidos el asesinato de Kennedy. Greg, tío, ¿qué me estás contando? Rafa Pal es el personaje, es el superhéroe que yo me he creado para alcanzar mis sueños de niño, que es simplemente llegar a la verdad, descubrir por qué hay guerra y por qué hay hambre y por qué no hay paz en el planeta. No voy a descubrir la rueda. Esto lo dijo Disraeli, que fue un primer ministro británico. En política nada ocurre por casualidad. Lo que pasa es que la gente no se ha planteado hasta qué punto esa frase es cierta. En política nada ocurre por casualidad porque ellos preparan los problemas que luego van a resolver. Eso se llama ingeniería social. Continuamos con Rafael Palacios, investigador, escritor, periodista, experto en conspiraciones, en el poder secreto que ocultan los gobiernos. Ellos son los herederos de las sectas que manejan el planeta desde el comienzo de la civilización, desde Egipto. Les llaman la nobleza negra veneciana, que devienen actualmente en la masonería, en los Rosacruces y en los Illuminati de Baviera. Al mismo tiempo operan otros grupos que llaman discretos, como el Club Bilderberg, la Comisión Trilateral. El recuperar y recodificar nuevas fórmulas milenaristas, yo creo que está en la propia evolución de la naturaleza humana. Hay determinados arcanos que se reavivan, sobre todo en momentos en donde, espero que se entienda la expresión, se produce la ruptura del ideal existencial. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que sensibilidades gastadas entran en confrontación con nuevos elementos, nuevas fuerzas en la historia. Y en esos grandes procesos de choque entre lo antiguo y lo nuevo se da esa catarsis. Los ritos masónicos beben de la cábala. De hecho, la masonería es hija de los templarios. Lo que consiste toda esta investigación es colocar las piezas juntas para ver qué te sale. El 11S fue el despertar de este movimiento. Al hilo de esa investigación fueron apareciendo muchas otras cosas. En el momento en que se produjo el tránsito hacia el siglo XXI, se vieron la multiplicación de literatura, de películas, los nuevos Armagedón. El Armagedón del Apocalipsis se reformula en búsqueda de soluciones porque en el fondo la búsqueda de lo ignoto, la estética del misterio, todo esto nos acompaña y adquiere fisonomía muy distinta. En el siglo XIX, el romanticismo de cuño milenarista también buscaba incluso la estética de la muerte. Gonzalo. ¿Qué tal, Sonia? Hola, qué bien que me recibes. Sí, aquí estoy localizando. Gonzalo, ¿y tú qué sabes de la Operación Memphis? Operación Memphis, no, ni idea. Existe mucha gente que busca en la masonería una especie de luz mística o luz gnóstica o luz ocultista, llevados por lecturas, por el más media. Me están contando cosas muy raras y la verdad es que no sé por dónde tirar ya. Ni idea. Tú sabes que las cosas raras lo unen mucho con masonería, cosas que parecen oscuras y distantes. Es un tema que está siempre latente. Entonces se utiliza como cortina de humo.
No es lo mismo referirse a ese tiempo del 18. La clandestinidad organizada entre la francmasonería está funcionando de una manera especialmente interesante. Cuando llega a la sociedad del conocimiento, multiplica en esa especie de gran altavoz que es el ciberespacio una serie de pautas que la mayoría de las veces, según mi modesto entender, se sustentan no solo en versiones falsarias, sino incluso en la sintaxis de la paranoia. Hay gente que hoy está dispuesta a decir que estamos manejados por los nuevos Illuminati, etc. Es más fácil creernos el código da Vinci que ajustarse al análisis histórico de una reconstrucción de lo que supone la Iglesia o los rituales incluso de la masonería medieval en la construcción de una catedral. Mientras yo estaba haciendo el ridículo preguntando por la dichosa operación, A.B. ha estudiado el dibujo y dice haber llegado a una conclusión. ¿Qué diablos hago yo aquí? Se recuperan esas simbologías, se recuperan esos ecos, pero en realidad lo que se está haciendo es jugar a lo mismo. Reaprovechando mitos antiguos y reaprovechando esa tentación que tenemos los humanos, de que cuando no sabemos qué es lo que está pasando, pues nos lo inventamos, proyectamos sobre la oscuridad, proyectamos sobre lo que no vemos nuestros propios fantasmas, ¿no? Lo que hay dentro de nuestra cabeza. Las teorías conspirativas muchas veces proporcionan cierta tranquilidad en el sentido en el que podrían explicar o podrían dar explicación a ciertas situaciones que uno ve. ¿Por qué? Pues porque las cosas más o menos encajan. Y de ahí podrían venir incluso creencias religiosas. Es decir, en la idea de que alguien o algo ha creado esto con alguna intención que podamos entender o no, pero esto ha sido el efecto de una causa detrás de la cual hay alguien que se parece a nosotros, con todos sus mecanismos mentales igual que los nuestros. Entonces, igual que hay alguien que puede ocasionarnos el bien, siempre habrá alguien que quiera hacer el mal. Pero bueno, es porque no lo encontramos en la sociedad, en la vida real, en el grupo, en la tribu. Las religiones en general, porque esto es un fenómeno universal, hacen uso en los relatos que utilizan acerca de la creación del mundo, de los milagros, de las situaciones extraordinarias, hacen uso de ideas mínimamente contraintuitivas. Nosotros nos preguntamos de alguna manera por qué hay ideas en las religiones que han persistido a lo largo de la cultura de la evolución humana, ¿no? Hablamos de religión en unos términos pues muy amplios. Estamos hablando de pensamiento irracional, mitológico. Lo que vimos es que ese tipo de ideas que llamamos contraintuitivas o que son no empíricas, no naturales, pues nuestro cerebro las procesa de una manera más suave. O sea, necesita menos energía, tiene que poner menos esfuerzo para entender que no se trata de un concepto natural. Y vimos que realmente las ideas religiosas, cuando se interpretaban metafóricamente, digamos, todavía disminuía más ese grado de anomalía semántica. Las nuevas concepciones de la metáfora nos dicen que no solo las metáforas son conceptos, sino que nuestra experiencia diaria está organizada metafóricamente. Luego, si lo dan, además, te pueden dar menos. La dosis justa de contraintuición, un poquito de sal, pero no demasiada, que hace que los relatos religiosos sean extraordinariamente atractivos para las personas y por lo tanto se difundan y tengan muchísimo éxito en grandes grupos sociales. Y esto es un fenómeno que, digo, no es exclusivo de las religiones. Ocurre también en la literatura, en las películas, en el arte en general. El grado justo de contraintuición es un grado mínimo. La ciencia produce algunas afirmaciones que son excesivamente contraintuitivas y por eso a veces resultan menos atractivas. Nuestra intuición nos dice que el Sol da vueltas alrededor de la Tierra y contra esa intuición la ciencia dice que es la Tierra la que da vueltas alrededor del Sol. Caso 09, año 1.
Cliente A.B. He quedado con un amigo periodista que ha investigado sobre distintas teorías de la conspiración. Ojalá tuviera más clientes, pero la verdad es que el teléfono no suena. Habría que trazar una escala de verosimilitud entre las conspiraciones, entre las que son factibles o son posibles. Yo en este eje colocaría tal vez la conspiración, la llamada conspiración del 11 de septiembre, en tanto en cuanto se han producido autoatentados en la historia. Lo que pasa es que hay otras que son absolutamente fuera de lugar. Por ejemplo, la creencia en la existencia de seres reptilianos, una raza extraterrestre como los de V. Y aparte habría un segundo eje entre lo que yo considero que son teorías más o menos perniciosas y lo que son totalmente inocuas. Hay teorías de la conspiración, como por ejemplo pensar que Elvis Presley está vivo, o lo contrario, pensar que Paul McCartney lleva muerto desde el año 67, que a mí me parecen folclóricas y hasta divertidas. Sin embargo, hay otras que son directamente criminales. Por ejemplo, considerar que el Holocausto fue organizado por los propios judíos para conseguir la fundación del Estado de Israel, o el negacionismo del Holocausto. Y en estas aparece Internet, que es como echar gasolina al fuego de la conspiración, que se empezó a incendiar, yo creo, precisamente con los atentados del 11S, cuando la sospecha de la conspiración, digamos, se hizo generalizada. No solo Internet, sino también mucha literatura de éxito, literatura popular, es inherente casi a nuestro deseo de que exista algo más sospechoso de lo que hay. La verdad es que mi conversación con Iñaki no ha hecho nada más que aumentar mi zozobra. Existen unas bases genéticas incluso para la sospecha. Otra cosa es que cierta gente extienda su sospecha hasta niveles que podríamos llamar estrambóticos. Por ejemplo, negar que provenimos de la naturaleza, de los primates, del mono en este caso, y que somos hijos de lejanas civilizaciones extraterrestres. Que no somos unos monos, somos seres muy poderosos. Tenemos en nuestro cerebro una capacidad creativa tremenda. Y esa parte es la que no quieren reconocer. Por eso nos quieren mezclar con las máquinas, porque no creen en el ser humano. El hecho de que no se haya llegado a explicar cómo se pasó de ese hombre mono al ser humano, la teoría del diseño inteligente, que es una de las patas angulares, digamos, de este movimiento, está explicando. Santiago, ¿qué tal? Soy Iñaki. ¿Qué tal? Te presento a Sonia. Encantado, ¿qué tal? Venía hablando con Sonia sobre la posibilidad de que exista vida inteligente en la galaxia y de que nos haya venido a visitar. Bueno, esto es de lo que se ocupa la astrobiología, que es una rama de la astronomía y de la biología, en cierto modo. Es intentar explorar si existen sistemas, planetas, que puedan haber albergado, donde exista evidencia actual o pasada de vida. ¿Qué validez científica tiene la ecuación de Drake a la hora de calibrar la cantidad de civilizaciones posibles que hay en la galaxia? Bueno, es un intento de cuantificar... Ay, me duele la cabeza. ¿Cómo pude siquiera imaginar que me encontraría una reunión secreta? No me creo nada y al mismo tiempo veo señales por todas partes. La interpretación que se da del fenómeno UFO, pues por parte de algunas personas que creen en visitas de marcianos o cosas así, pues lógicamente yo no las acepto, ¿no? Porque no tiene ninguna validez científica. El hecho de que no se puedan explicar algunos fenómenos, que en el 99% se pueden explicar, no quiere decir que tengamos que validar explicaciones esotéricas. Estamos ante un fenómeno absolutamente enigmático. Por un lado, evidentemente, hay un porcentaje de casos que son fraudes, son menos de los que se cree, porque no da dinero inventarse un caso ovni. Luego hay casos que se pueden explicar por una serie de problemáticas mentales en los testigos que dicen haberlo observado. Pero hay un puñado de casos que son absolutamente inexplicados. No sé cuál es su origen.
Sé que es un fenómeno real y es un auténtico desafío intelectual. Lo paranormal es aquello que está teóricamente más allá de la normalidad. Tenemos un mundo medido, físicamente establecido, y lo que se sale de ahí es lo paranormal. Pero no quiere decir que sea falso, sino que puede regirse por otras normas distintas a las que se han establecido siempre. Los partidarios de los reptiloides, los de los extraterrestres, los de las conspiraciones judeomasónicas, la idea de que nos están fumigando desde aviones a 13 kilómetros de altura. Hay gente que piensa que pone en riesgo a sus hijos si los vacuna. Hay gente que cree que los cristales curan. Hay gente que cree que el Club Bilderberg en realidad está dirigido por reptiloides del planeta Reticulín. Estamos llenos de creencias exóticas. Creencias además que se basan en algunos miedos extremadamente conservadores. Este tipo de ideas no son solo ideas. No son solo anécdotas para que grupos de personas monten convenciones y hablen de ello. La ciencia no tiene confianza en el ser humano. La ciencia oficial, porque hay otra ciencia suprimida, quieren convertir a la humanidad en unos esclavos y sustituirnos por robots, por híbridos. Es el control absoluto. La cantidad de coincidencias es lo que es la prueba definitiva de que hay un plan maestro y que hay una gente que la está implementando. Personas en lugares alejados geográficamente unas de otras componen su propio puzzle, porque esto es un puzzle, y al final nos acaba saliendo lo mismo a todos. Y esa es la prueba de que estamos diciendo la verdad. Toma, aquí tienes la dirección. Muchas gracias. Ya había perdido yo la esperanza de seguir avanzando, de verdad. ¿Tú estás segura de que tu padre está bien? Sí, seguro. Le he dejado un par de mensajes y no me ha contestado, pero es algo muy normal en él. La sospecha exagerada te lleva a la paranoia y por tanto debes tratarte. Y el secreto total y radical nos lleva a una película de buscar el santo grial, que los que iban sabían que no existía, pero era un modo de hacer turismo de masas. Hola, ¿José Luis? Sí. ¿Qué tal? Soy Sonia Ventura, detective privado. ¿Cómo está? Bien. Entramos no solo en la paranoia, sino en la imposibilidad máxima de unos locos que cualquier cosa puede reenviar a otra cosa, que es la definición de signo. Pero no todo es válido, no todo es interpretación. Pongo un ejemplo semiótico elemental. Y se lo debo a, como tantas cosas, a Humberto Eco. Nosotros podemos pensar que un soldado a caballo sea un húsar. Y un húsar que sea un personaje de una opereta. Y que un personaje de opereta sea la viuda alegre. Hasta ahí todo correcto, pero nada permite relacionar un soldado a caballo con la viuda alegre. Vos está como una cabra. Así que me han matado. Sí. No pensé que iba a llegar hasta ahí. Contratar a un detective privado... ¿Uno qué cree más? ¿Lo que es verdad o lo que es una película, que es ficción? Pues sorprendentemente, una ficción que cuente la verdad. La verdad sola, desnuda, necesita de estar un poquito velada. La transparencia necesita un poquito de opacidad. Y voilà, la ficción. El astro rey, la estrella de 5 puntas, el penáculo pentagrama, geometría, música. Esta cruz podía ser otra cualquiera. ¿Y esto sabes de dónde lo copié? De la carátula del disco Suspicious Mind, Mente Suspicace, ¿no te suena? Mark James. ¿Sabes quién lo hizo famoso? Elvis. Sí, sí, sí. Con todo esto lo que quería decir es que Elvis ha muerto, o que no ha muerto. Vamos, una soberana tontería, ¿no? No menosprecies el poder de las tonterías, sobre todo en tiempos de angustia. A ti una te ha traído hasta aquí y no pareces más tonta que el resto.
estoy loco. ¿De verdad que alguien necesita más pruebas? Decenas de aviones han cruzado el sur. Causar daños de algún tipo a la población. O sea, este es el cielo, si se puede llamar cielo, que tenemos. O sea, que nos fumigan brutalmente, o sea, que este cielo... Cuando yo era pequeño, cuando pasaba un avión, dejaba una estela y desaparecía. Desde un tiempo a esta parte, y bueno, son muchos años ya, los aviones acaban pintando del cielo. Se han efectuado pruebas y poquitos, pero algunos estudios que hablan de que algo raro está pasando. Evidentemente un político que está aquí sí lo está recibiendo, pero si Emilio Botín vive en una finca apartada, no tiene por qué recibir esas fumigaciones. Realmente nadie sabe dónde están esos banqueros y dónde viven. Se hacen una serie de afirmaciones que dejan unos huecos muy grandes a una mirada lógica. Me encontré un folleto donde se hablaba de una serie de personas que habían sido asesinadas en distintas partes del mundo porque estaban a punto de revelar sus conocimientos sobre la conspiración de los chemtrails. Y venían una serie de nombres. Entonces yo cojo y me pongo a investigar esos nombres. Tampoco es tan complicado. Y descubro que efectivamente todas esas personas han sido asesinadas en diferentes partes del mundo, en diferentes momentos, pero que ninguna de ellas tenía absolutamente nada que ver con los chemtrails. Eran activistas ecológicos que habían sido asesinados por intereses locales. Me pareció bastante escandaloso. Una cosa es que hagas, digamos, propaganda con hechos dudosos, y otra cosa es que llegues y te apropies de mártires ajenos. Bueno, el hecho de que bebamos el mismo agua no lo tengo tan claro. Que comamos los mismos alimentos tampoco. Que ellos puedan ser afectados por esto es una de las preguntas que yo me hago. Y no tengo respuesta, la verdad. Ahí está, eso es lo fantástico. Es decir, es verdad pero no lo creo. Sé que es falso pero lo creo. Los gallegos, no creo en las meigas, más a ver las ailas. Una cosa que me llama mucho la atención es que seguimos viendo en los periódicos la página del horóscopo. Es decir, que sigue habiendo gente que lo lee porque cree que eso puede tener alguna utilidad. En la especie humana siempre estamos como sospechando o buscando una posible otra verdad distinta de la aparente. Esa hiperaplicación de los mecanismos sociales de nuestro cerebro. Está continuamente buscando explicaciones, sean correctas o no, eso es otro cantar, a nuestro propio comportamiento y al comportamiento de los demás miembros del grupo. Sin importarle la verdad, que eso es muy importante. No pensando que creemos que son verdad, sino creyendo realmente que son verdad. Como digo, estos mecanismos lo que hacen es defender la imagen y las actuaciones de uno mismo con respecto a los demás y, lo que es más importante, con respecto a uno mismo. Me dice que no sabe nada, y la verdad es que yo le creo. Me ha preguntado si estaba segura de que seguía en Avós, y lo estoy. No me han engañado mis sentidos. ¿Por qué no pasas? Déjalo, cóbrale y busca otro caso. Hay algo en todo esto que no sé. Tiene que haber una explicación. A mí no me preocupa la conspiración de unos reptiloides debajo del aeropuerto de Denver. A mí lo que me preocupa es la conspiración del presidente de Iberdrola con el presidente de Endesa, con el presidente de Telefónica. Esa sí me preocupa, porque esa es real y tiene un impacto real. El caso de la gripe A es un caso paradigmático. O sea, la gente está intentando fabricar una conspiración de no se sabe quién para acabar con no se sabe cuánta gente. Yo recuerdo aquellos 5 o 6 meses terribles del año 2009, cuando de pronto por un brote de gripe rápidamente decretaron que era una pandemia y hablaron de cosas terribles,
de cerrar escuelas, de llevar mascarillas por las calles, que venía una gripe terrible. Rápidamente se apropiaron de la idea los lobbies de los laboratorios y mantuvieron la idea de la presión. Había que protegerse comprando los antivirales. El gobierno español encargó entre 14 y 15 millones de Tamiflu, un antiviral que se mostró que no servía para nada. Que entonces ya se había lanzado al mercado, se había hecho un metaanálisis. Al final 13 millones. Se pusieron 2 y 11 hubo que deshacerse de ellos. En el fondo fue una campaña de terror. Cuando yo estuve trabajando en la OMS, dependía más del 90% de su presupuesto dependía exclusivamente de la aportación de los países y ahora depende de donaciones. Desde el punto de vista económico, muy bien. Fue un gran éxito económico. O sea, los accionistas o los consejeros bueno, lo celebrarían, que habían acertado. En cuanto a la repercusión que hubo en la sanidad mundial, fue posterior. Pero desgraciadamente hay corrientes de pensamiento de antivacunas. Este movimiento que hay antivacunas es irracional, pero antirracional, porque gracias a vacunas la población mundial ha crecido. Hoy hay vacunas de enfermedades que han desaparecido, la viruela, la polio. Es mucho más sencillo explicar la crisis de la gripe A con una mezcla de avaricia e incompetencia que con una conspiración mundial que si lo que pretendía era reducir la población mundial, pues les ha salido fatal. Y una vez más, es cierto, las farmacéuticas son empresas que intentan ganar el máximo dinero posible explotando al máximo a sus clientes. De ahí a que estén deliberadamente envenenando a la gente hay un salto muy grande. Es decir, no es así como funciona el mundo. Mezclar los dos tipos de conspiraciones, las reales y demasiado cercanas, con las absolutamente absurdas y completamente carentes de sentido, lo único que sirve es para desactivar la respuesta de la gente ante las conspiraciones de verdad. Oye, ¿no dices nada? No analizamos, no desmenuzamos la realidad o un acontecimiento hasta sus últimas consecuencias para determinar cuáles han sido las verdaderas causas, sino que muchas veces el sistema caliente, ¡pum!, de repente ha encontrado que esta es la explicación y es suficiente. Una cosa que tienen en común todas las conspiraciones es pensar que los reptiloides, Bilderberg o los judíos o quien sea el que está mandando, tiene una capacidad infinita de conocimiento y una capacidad infinita de manejo de las situaciones. Y la historia lo que demuestra es justamente lo contrario. La historia demuestra está repleta de casualidades. Es decir, ocurren en la vida real casualidades que si las viésemos en el cine, en una película, no nos las creeríamos. Pensaríamos que es un truco barato de los guionistas, ¿no? Las teorías conspiratorias como tales incluso alimentarían la posibilidad de un análisis no solo sociológico, sino también histórico del fenómeno como una manera de interpretar una sociedad en donde ese tipo de ideas está sustituyendo otro tipo de creencias que en el pasado también hicieron uso de la interpretación milenarista. El Apocalipsis es el libro de bolsillo del milenarista, que incluso encajaría en la sociedad del siglo XXI, pues multiplicada en versiones más o menos heterodoxas. Aquel que niega la conspiración yo creo que es un conspirador. ¿Quiénes somos los verdaderos científicos? Nosotros. Yo soy un científico de la historia suprimida. Porque yo sí logro explicar el porqué del hambre, el porqué de la guerra. Ellos solo dicen, no, es que es casualidad, es que el ser humano es así. La casualidad es el recurso de los tontos cuando no saben qué decir. Es casualidad.
La ilusión causal es la base de la superstición, que luego ya la superstición se transmite cultural. Algunas supersticiones se transmiten culturalmente, ¿no? Hay personas que son especialmente permeables a todo este tipo de ilusiones, pero yo creo que tenemos que tener muy en cuenta que todos lo somos. Hay casos de científicos que han sido premio Nobel y sin embargo tenían su propia superstición. De entrada los niños tienen un pensamiento muy mágico, ¿no? Y de entrada venimos al mundo más con ese pensamiento mágico. Trapero, ¿tú qué pintas aquí? Sí. ¿Alonso? Hola, soy Aventura. Mira, me gustaría que me dijeras cómo te pusiste en contacto conmigo. ¿Y por qué quieres saberlo? ¿Tú de qué conoces a Ignacio Trapero? Bueno, él me dio tu nombre, me dijo que no te lo contara para no herir tu orgullo. Sabe que no tienes demasiados clientes y él no podía ayudarme. ¿No es verdad que mayor avance de la ciencia o mayor racionalidad contribuya a reducir y a acabar, digamos, con ese pensamiento mágico? Siempre va a haber gente que va a preferir una explicación más poética, menos racional. Cada uno es cada cual y tiene sus preferencias. ¿Mamá? Sí, ya sé que llevamos varios días sin hablar, sí. Oye, yo te quería preguntar por tu amiga Amelia. Caso 08, año 1, cliente Amelia. Una cosa es ser escéptico y crítico y otra cosa es ser negativista. Es decir, ante determinado acontecimiento, ellos dicen no, mentira. Y el periodismo del misterio debe dedicarse a investigar aquellos sucesos que siguen escapándose de los paradigmas habituales y los paradigmas en los que la ciencia ortodoxa quiere encuadrarnos. Hay muchas cosas que desconocemos. No es que sean inexplicables, sino que son inexplicadas. El cambio climático. Yo me fijo en todo. Las películas a mí me dan información también sobre sus planes. Unir esa información con todo el bagaje que tengo, cruzarla a nivel internacional porque tengo contactos en todos los países y cuando veo que están lanzando la misma paranoia en todos los países, digo, aquí va a ocurrir algo, están preparando algo. Eso es básicamente mi método. Aparecen, por todos sitios aparecen pensamientos mágicos religiosos, fundamentalismos nacionalistas, pensamiento irracional. Ciencia y creencia son irreconciliables. Ciencia y creencia son distintos. No hay nada, son cosas, mundos distintos. El milagro siempre es la gran esperanza del ser humano, ¿no? El milagro de la ciencia, el milagro de lo económico y la lotería de la vida. Caso 09, año 1, cliente A.B. El caso ha dado un giro inesperado. ¿Cuál caso? A.D. se suicidó el mismo día de mi secuestro. Se lanzó por una ventana de su despacho. Sabía que algo me olía mal, pero no supe seguirle la pista. No saques conclusiones precipitadas. Mira, yo no soy como tú, Yago, ¿eh? A mí me gusta ir de frente. Escúchame, nadie pensó que fuera a suicidarse. Yo no tengo nada que ver con su muerte. Sé que tú te crees que no tengo escrúpulos, y es cierto, pero no soy ningún asesino. Aun cuando nunca podamos llegar a saber cuáles son los circuitos ocultos que el poder tiene. Es decir, que por una parte estoy aseverando que efectivamente el poder como tal tendrá esos mecanismos, pero la ciudadanía responsable en un modelo democrático tiene el deber de exigir calidad informativa. O me das una explicación coherente o te juro que iré directamente a la policía. ¿Con qué? Esa ciudadanía debe tener también la suficiente formación como para tener elementos de juicio y no permitir que élites de una naturaleza o de otra le manipulen y que no permita precisamente que todas las teorías al uso que en este momento están proliferando de tipo esotérico o conspiratorio se hagan incluso con la imagen de lo que es el mundo en la actualidad entre un ciudadano medianamente informado. Trapero jura que no tiene nada que ver con la muerte. Parece convincente, pero no me lo creo. Ya ha jugado muchas veces conmigo. Mi aparición por el parque siguiendo a Domínguez era un riesgo con el que no contaba y que no podía correr.
Entonces apareció A.B. en su despacho con su rocambolesco caso y claro, a A.B. nunca le siguió nadie. El hombre que descubrí era un señuelo, una mentira como todo lo demás. Encima me llama inoportuna. Jura que solo pretendía mantenerme alejada unos días. No creyó conveniente que yo me enterara del suicidio hasta que la policía concluyera su investigación. Así que qué mejor que un secuestro, una retención temporal, que él lo llamó. Mañana hablaré con A.B. y le diré que dejó el caso. No le cobraré. Tampoco puedo hacer nada. No tengo pruebas para ir a la policía. ¿Qué les digo? Tranquila, si crees que lo mejor es dejarlo estar, a todo cerdo le llega su San Martín. Ya. Yo no concibo un mundo sin secreto, pero no concibo un mundo sin sospecha. Lo que sí creo es que el complot es una especie de exacerbación, o las teorías conspiratorias es una exacerbación, sea de la importancia del secreto y sea de la sospecha. En ese sentido, los hechos vuelven, pero los hechos de una mirada interpretativa, donde no todas las interpretaciones caben. Por ejemplo, el ornitorrinco. El ornitorrinco tiene una historia maravillosa. No se entiende, no se sabe si es producto de un design catalán, es mamífero, pero está en el agua, los chicos tienen pene, pero no se sabe dónde está, incuban, es todo raro, es una combinación de errores de sintaxis. Y claro, alguien puede confundir a un ornitorrinco, por ejemplo, con un pato, pero no lo puede confundir con una ballena.